Suma teológica. Parte IA. Cuestión 78. Sobre las potencias del alma en especial. Ahora hay que tratar lo referente a las potencias del alma en especial. Al análisis del teólogo le corresponde investigar en especial sólo aquellas potencias intelectivas y sensitivas en las cuales se encuentran las virtudes, pero porque el conocimiento de estas potencias en cierto modo depende de las otras, nuestro análisis sobre las potencias del alma en especial será triple, pues en primer lugar hay que analizar las potencias que preceden al entendimiento, en segundo lugar, las potencias intelectivas, en tercer lugar, las apetitivas. La cuestión referente al primer aspecto plantea y exige respuesta a 4 problemas: sobre los géneros de las potencias del alma, sobre las especies de la parte vegetativa, sobre los sentidos exteriores, sobre los sentidos interiores. Artículo 1. ¿Son o no son 5 los géneros de las potencias del alma que hay que distinguir? ILAT. Objeciones por las que parece que no son 5 los géneros de las potencias que hay que distinguir, esto es, el vegetativo, el sensitivo, el apetitivo, el motriz y el intelectivo. 1. Las potencias del alma son llamadas partes suyas, pero comúnmente son asignadas solamente 3 partes del alma: alma vegetativa, alma sensitiva y alma racional. Por lo tanto, los géneros de las potencias del alma son 3 y no 5. Las potencias del alma son los principios de las acciones vitales, pero que algo vive, se dice de 4 maneras. Escribe el filósofo en segundo de Ánima. Vivir tiene muchas acepciones, aunque una sola basta para que un ser viva: entendimiento, sentido, movimiento y reposo. Y el movimiento, en cuanto a nutrición, crecimiento y decrepitud. Por lo tanto, los géneros de las potencias del alma son solo 4, excluido el apetito. 3. Lo que es común a todas las potencias no debe ser tenido como género especial del alma, pero apetecer es algo propio de todas las potencias. Así, la vista apetece el objeto que se le proporciona. Por eso se dice en Ecl. 40-22, el ojo deseará el encanto, la belleza y sobre todo el verdor de los sembrados. Por lo mismo, cada una de las potencias desea el objeto que le es propio. Por lo tanto, el apetito no debe ser tenido como género especial de las potencias del alma. FOT. En los animales, el principio motor es el sentido, el entendimiento o el apetito, como se dice en Treso de Ánima. Por lo tanto, además de los géneros dichos, el principio motor no debe ser tenido como un género especial del alma. Contra esto está lo que dice el filósofo en segundo de Ánima. Llamamos potencias a las facultades vegetativa, sensitiva, apetitiva, locomotriz e intelectiva. Respondo. Los géneros de las potencias del alma son los 5 enumerados: 3 dichos del alma, 4 de las diversas clases de vida. Las diversas almas se distinguen por el modo como la operación del alma supera las operaciones de la naturaleza corporal, pues toda la naturaleza corporal está sometida al alma, y con respecto a ella es como su materia e instrumento. Hay una cierta operación del alma que supera de tal manera la naturaleza corporal, que ni siquiera se realiza por medio del órgano corporal. Es la operación del alma racional. Por debajo de esta, hay otra operación del alma que se realiza por medio de un órgano corporal, aunque no en virtud de una cualidad corpórea. Es la operación del alma sensitiva. De este modo, si para el ejercicio de los sentidos son necesarios el calor, el frío, la humedad, la sequedad y otras cualidades corporales, sin embargo, no lo son hasta el punto de que la operación del alma sensitiva se realice en virtud de dichas cualidades, sino que son requeridas tan solo para la debida disposición del órgano. Entre las operaciones del alma, la más inferior es la que se produce por medio de un órgano corporal y en virtud de alguna cualidad corpórea. No obstante, es superior a la operación de la naturaleza corporal, ya que los cuerpos son movidos por un principio exterior, mientras que dichas operaciones provienen de uno interior. Esto es lo común a todas las operaciones del alma, ya que todo ser animado, de algún modo se mueve a sí mismo. Esta es la operación del alma vegetativa,
ya que tanto la digestión como las funciones que de ella se derivan son realizadas instrumentalmente por la acción del calor, como se dice en segundo de ánima. Los géneros de las potencias del alma se distinguen por sus objetos, pues cuanto más noble es una potencia, tanto más universal es el objeto sobre el que actúa, como dijimos anteriormente. Q. Sensieta 3 et 4. El objeto de las operaciones del alma puede ser analizado en un triple orden. 1. Pues hay potencias del alma que tienen por objeto único el cuerpo que está unido al alma. Su género es llamado vegetativo, en cuanto que la potencia vegetativa no actúa más que sobre el cuerpo al que está unida el alma. 2. Otro género de las potencias del alma está referido a un objeto más universal, esto es, todo cuerpo sensible, y no solamente el cuerpo que está unido al alma. 3. Hay un tercer género de potencias cuyo objeto es todavía más universal, puesto que no acaban solo en el cuerpo sensible, sino que llegan a todo ser sin excepción. De aquí que resulte evidente que la operación de estos dos últimos géneros de potencias del alma tienen su razón de ser, no sólo con respecto a lo unido al alma, sino también a lo extrínseco. Como quiera que es necesario que el sujeto que actúa, de algún modo esté unido al objeto de su acción, también es necesario que la realidad extrínseca objeto de la operación del alma esté referida a ella de dos maneras. Una, en cuanto que es apta para unirse al alma y estar en ella por su semejanza. Con respecto a esto, hay dos géneros de potencias. 1. Las sensitivas, referidas al objeto menos común, esto es, el cuerpo sensible. 2. Y las intelectivas, referidas al objeto más común, esto es, el universal. La otra manera, en cuanto que la misma alma tiende hacia el objeto exterior. De este modo, tenemos dos nuevos géneros de potencias del alma, las apetitivas, por las que el alma tiende al objeto extrínseco como a su fin, siendo esto lo primero en el orden de la intención, y las locomotrices, por las que el alma tiende a un objeto exterior como al término de su operación y movimiento, ya que todo animal se mueve hacia la consecución de aquello que se propone y que desea. Los modos de vida se distinguen según los grados de los vivientes. Unos, como las plantas, solo tienen vida vegetativa. Otros, junto a lo vegetativo, poseen lo sensitivo, pero no lo locomotor. Otros tienen, además, el movimiento local. Estos últimos son los animales perfectos, que requieren infinidad de cosas para vivir, y por eso mismo necesitan el movimiento que les permita conseguir lo necesario para la vida. Por último, otros vivientes además tienen la inteligencia, son los hombres. En cambio, lo apetitivo no constituye ningún grado de vivientes, porque todos los seres dotados de sentido tienen también el apetito, como se dice en el segundo de ánima, a las objeciones 1 o 2. La respuesta está incluida en lo expuesto. 3. El apetito natural es la inclinación natural de todo ser hacia algo. Por eso toda potencia desea con apetito natural lo que le es propio, pero el apetito animal sigue a la aprehensión de la forma. De este modo, para dicho apetito se requiere una potencia especial, no siendo suficiente la sola aprehensión, pues las cosas se apetecen tal como son en su naturaleza, pero en la facultad aprehensiva no están según su naturaleza, sino según su semejanza. Ejemplo: la vista apetece naturalmente el objeto visible solamente en orden a realizar su acto, esto es, ver, mientras que el animal, por su facultad apetitiva, desea el objeto no sólo por mirarlo, sino también para utilizarlo, y si el alma no necesitara lo percibido por los sentidos, más que para ejercitarlos, esto es, para sentir, no sería necesario que la facultad apetitiva constituyera un género especial de las potencias del alma, ya que sería suficiente con el apetito natural de las potencias, SOR, aun cuando el sentido y el apetito sean los principales motores en los animales perfectos. Sin embargo, dichas potencias, en cuanto tales, no serían suficientes para mover si no tuvieran añadido alguna otra facultad distinta, ya que los animales sin movimiento tienen sentidos y apetito. Sin embargo, no tienen fuerza motriz. La fuerza motriz no reside solo en el apetito y en el sentido que ordenan el movimiento,
sino también en las diferentes partes del cuerpo, para hacerlas aptas para obedecer al alma. Lo prueba el que, cuando los miembros están naturalmente dislocados, no obedecen dicho impulso del alma. Artículo 2. ¿Están o no están asignadas correctamente las partes vegetativas, es decir, nutritiva, aumentativa y generativa? Lat. Objeciones por las que parece que no son asignadas correctamente las partes vegetativas, es decir, nutritiva, aumentativa y generativa. 1. Estas potencias son llamadas naturales, pero las potencias del alma están por encima de las fuerzas naturales. Por lo tanto, dichas fuerzas no deben ser tenidas como potencias del alma. Tuo, lo común a los vivientes y no vivientes, no debe ser atribuido a ninguna potencia del alma. Pero la generación es común a todos los seres sometidos a generación y corrupción, tanto vivientes como no vivientes. Por lo tanto, la fuerza generativa no debe ser tenida como potencia del alma. Trich. El alma es más potente que la naturaleza corpórea, pero la naturaleza corpórea, por el mismo poder activo, da a las cosas su especie y su proporción. Por lo tanto, mucho más el alma. De este modo, en el alma no hay una potencia de crecimiento distinta de la generativa. Far. Cada cosa es conservada en su ser por aquello por lo que tiene ser. Pero la potencia generativa es aquella por la que se adquiere el ser de viviente. Por lo tanto, también por ella se conserva vivo. Pero la fuerza nutritiva está destinada a la conservación de la vida, como se dice en segundo de ánima. Es la potencia capaz de salvar al que la recibe. Por lo tanto, no debe hacerse distinción entre la potencia nutritiva y la generativa. Contra esto, el filósofo, en segundo de ánima, dice que las operaciones del alma son engendrar, nutrir y también desarrollar. Respondo, las potencias de la parte vegetativa son tres, pues como se dijo, 1. Lo vegetativo tiene por objeto el cuerpo que vive por el alma. Con respecto a esto, son necesarias tres operaciones del alma. 1. Una, por la que adquiere el ser, y a esto se orienta la potencia generativa. 2. Otra, por la que el cuerpo vivo adquiere su debido desarrollo, y a esto se orienta la facultad aumentativa. 3. Otra, por la que el cuerpo viviente se conserva en su ser y proporción, y a esto se orienta la facultad nutritiva. Sin embargo, hay que tener presente la diferencia entre dichas potencias. Las de nutrición y desarrollo producen su efecto en el mismo sujeto en el que se encuentran, ya que es el mismo cuerpo unido al alma el que crece y se conserva en virtud de las potencias nutritivas y de desarrollo que hay en el alma. Pero la potencia generativa produce su efecto no en su propio cuerpo, sino en el de otro, ya que nadie se engendra a sí mismo. De este modo, la potencia generativa se acerca a la dignidad del alma sensitiva, cuya acción se realiza sobre objetos exteriores, aunque la sensitiva lo hace de un modo más sublime y universal. Lo sublime de una naturaleza inferior toca lo ínfimo de la superior, como resulta claro por lo que dice Dionisio en C. Simdedif. No. De este modo, de entre estas tres potencias, la que tiene un fin más alto, noble y perfecto es la generativa, como se dice en segundo de ánima, pues propio de algo perfecto es hacer algo igual a sí mismo. Por su parte, las potencias de desarrollo y nutrición sirven a la generativa y la nutritiva a la de desarrollo. A las objeciones 1. Este tipo de potencias son llamadas naturales, bien porque producen un efecto semejante al de la naturaleza, que también da el ser, el desarrollo y la conservación, aun cuando estas potencias lo hacen de un modo más perfecto, ya porque estas potencias ejercen sus acciones sirviéndose instrumentalmente de las cualidades activas y pasivas, que son los principios de las acciones naturales. 2. La generación de los seres inanimados es absolutamente producida por algo externo. La generación de los vivientes se realiza por un modo más noble, parte del mismo viviente, el semen, en el que está el principio formativo del cuerpo. Así, es necesario que en el ser viviente haya una potencia que prepare este semen. Dicha potencia es la generativa. 3. Porque la generación de los vivientes proviene de una semilla. Es necesario que el animal que se genera al principio sea pequeño
Por eso, es necesaria la existencia de una potencia del alma que conduzca a la plenitud del desarrollo, pero el cuerpo inanimado es generado a partir de una materia determinada por un agente extrínseco. De este modo, a un tiempo recibe la especie y el tamaño según las condiciones propias de la materia. Como ya se dijo, a 1. La operación del principio vegetativo se realiza por el calor que seca lo húmedo. De este modo, para recuperar la humedad perdida, es necesaria la existencia de una potencia nutritiva que transforme los alimentos en sustancia corporal. Esto también es necesario para la acción de la potencia de crecimiento y reproducción. Artículo 3. ¿Es o no es correcta la distinción en 5 sentidos exteriores? Lat. Objeciones por las que parece que no es. Es correcta la distinción en 5 sentidos exteriores. 1. El sentido conoce los accidentes. Hay muchos géneros de accidentes, por lo tanto, como quiera que las potencias se distinguen por los objetos, parece que los sentidos se multiplican según el número de los géneros de accidentes. 2. La dimensión, la figura y otras cualidades llamadas sensibles comunes no son sensibles accidentalmente, sino que se distinguen por oposición, como consta en el segundos de ánima. Pero la diversidad formal de los objetivos diversifica las potencias. Por lo tanto, como la dimensión y la figura se distinguen del color más que el sonido, parece más razonable que haya potencias sensitivas especiales para conocer la dimensión y la figura, que no para conocer el sonido y el color. 3. Un mismo sentido no tiene por objeto más que una sola contrariedad. Ejemplo, la vista tiene la de lo blanco y lo negro, pero el tacto percibe muchos objetos contrastados, lo caliente y lo frío, lo húmedo y lo seco, y similares. Así, no hay un solo sentido, sino muchos, por lo tanto los sentidos son más de 5. La especie no se divide por su oposición al género, pero el gusto es un determinado tacto. Por lo tanto, no debe ser considerado como distinto del tacto. Contra esto, está lo que dice el filósofo en Tercero de Ánima. 5 son los sentidos. Respondo. La razón de la distinción y número de los sentidos externos, algunos quisieron encontrarla en los mismos órganos, según que predomine uno u otro de los elementos, y bien sea el agua, el aire o cualquier otro. Otros quisieron encontrarlo en el medio sensible extrínseco o anexo, como el aire, el agua o cualquier otro. Otros quisieron encontrarlo en la diversa naturaleza de las cualidades sensibles. Según se trate de un cuerpo simple, o que haya alguna composición, ninguna de estas opiniones es admisible, pues las potencias no existen en razón de los órganos, sino que los órganos existen para las potencias. Por eso, no hay diversas potencias porque haya distintos órganos, sino que la naturaleza proporcionó diversidad de órganos en correspondencia a la diversificación de las potencias. La naturaleza también asignó a los distintos sentidos medios diferentes en correspondencia a la actividad de las potencias, y conocer las naturalezas de las cualidades sensibles no es algo propio del sentido, sino del entendimiento. Por lo tanto, hay que aceptar la razón del número y de la distinción de los sentidos externos según lo que les es propio y esencial a los sentidos. El sentido es una cierta potencia pasiva sometida por naturaleza a la alteración proveniente de los objetos sensibles exteriores. Por lo tanto, lo que por su naturaleza percibe el sentido es el objeto exterior que lo altera, y según la diversidad de objetos se distinguen las potencias sensitivas. Hay un doble tipo de alteración, una física y otra espiritual. La alteración física se da cuando la forma de lo que es causa de la alteración es recibida en el objeto alterado, según su propio ser natural. Ejemplo, el calor en lo calentado. La alteración espiritual se da cuando la forma de lo que provoca la alteración es recibida en el objeto alterado según su ser espiritual. Ejemplo, la forma del color en la pupila, la cual no por eso queda coloreada. Para la operación del sentido se requiere una alteración espiritual por la que se establezca en el órgano del sentido una representación intencional de la forma sensible. De no ser así, si sólo la alteración física fuera necesaria para sentir, todos los cuerpos físicos, al ser alterados, sentirían, pero en algunos sentidos sólo se da la alteración espiritual, como en la vista.
En otros, junto a la alteración espiritual se da también la física, bien solo por parte del objeto, bien por parte del órgano. Por parte del objeto se da la transmutación física, por cambio local, en el sonido, que es el objeto del oído, pues el sonido es causado por una percusión y vibración del aire. En cambio, en el olor, objeto del olfato, hay alteración, ya que es necesaria cierta modificación del cuerpo por la acción del calor para que huela. Por parte del órgano hay alteración física en el tacto y en el gusto, pues la mano se calienta por contacto con lo caliente, y la lengua se impregna de la humedad de los sabores. En cambio, los órganos del olfato y del oído no sufren alteración física al sentir, a no ser accidentalmente, la vista, por estar libre de alteración física tanto por parte del órgano como del objeto. De entre todos los sentidos es el más perfecto y el más universal. Después, el oído y el olfato, los cuales sufren alteración física por parte del objeto. Sin embargo, el movimiento local es más perfecto y por naturaleza anterior al movimiento de alteración, como se demuestra en Bayesian Physics. El tacto y el gusto son los más materiales. De ellos y de su distinción hablaremos enseguida. A3. 4. De ahí que los tres primeros sentidos no actúen por un medio unido a ellos, a fin de evitar que al órgano le llegue alguna transmutación natural, como le llega al tacto y al gusto. A las objeciones 1. No todos los accidentes tienen, en cuanto tales, el poder de alteración, solo lo poseen las cualidades de la tercera especie, por las que se produce la alteración. De este modo solamente éstas son el objeto de los sentidos, porque, como se dice en Seven Physique, si los sentidos se alteran en virtud de aquello por lo que se alteran los cuerpos inanimados, tú, la dimensión, la figura y similares, llamadas sensibles comunes, son algo intermedio entre las realidades sensibles percibidas accidentalmente y los sensibles propios, objeto de los sentidos, pues los sensibles propios alteran el sentido de forma directa y natural. Porque son cualidades alterantes, los sensibles comunes se reducen a la cantidad, la dimensión y el número son especies de la cantidad, la figura es una cualidad de la cantidad, ya que consiste en el contorno de la dimensión. El movimiento y el reposo se sienten según sean unas o múltiples. Las relaciones del sujeto con la dimensión del objeto o la distancia, como en el movimiento de desarrollo y en el movimiento local, o también con respecto a las cualidades sensibles, como en el movimiento de alteración. De este modo, sentir el movimiento y el reposo equivale en cierto modo a sentir lo uno y lo múltiple. La cantidad es el sujeto próximo de la cualidad alterante, como la superficie lo es del color. Por lo tanto, los sensibles comunes no mueven los sentidos de forma directa y natural, sino en razón de la cualidad sensible como la superficie por razón del color. Sin embargo, no son realidades sensibles percibidas indirectamente, ya que establecen diversidad en la alteración del sentido. El sentido se altera de manera distinta por una superficie grande o por una pequeña, pues incluso de la blancura se dice grande o pequeña, y, por eso, se divide según su propio sujeto. 3. Como parece afirmar el filósofo en el segundo de Ánima, el sentido del tacto genéricamente es uno, pero específicamente múltiple, por eso es percibido con diversas contrariedades. Sin embargo, no están vinculados a distintos órganos, sino que están mezclados por todo el cuerpo, y de este modo no se percibe su diferencia. Por su parte, el gusto, que percibe lo dulce y lo amargo, está unido al tacto en la lengua, pero no en el resto del cuerpo, por lo cual se puede distinguir fácilmente del tacto. Sin embargo, podría decirse que todas aquellas contrariedades coinciden en un género próximo y en un género común, que es el objeto del tacto en general, pero dicho género común no tiene nombre, como tampoco tiene nombre el género próximo de la contrariedad de lo caliente y lo frío. Foro. Según lo dicho por el filósofo, el sentido del gusto es una especie del tacto que está solo en la lengua, y no es distinto del tacto en general, sino de sus especies esparcidas por todo el cuerpo. Si el tacto, en razón de la unidad de su objeto común, fuese un solo sentido,
habría que afirmar que el gusto y el tacto son distintos por ser distintas las razones de su alteración, pues el tacto sufre una alteración natural, y no solo espiritual, en cuanto a su órgano propio, según la cualidad que actúe directamente sobre él. Por su parte, el órgano del gusto no experimenta necesariamente dicha alteración física por la cualidad que actúa directamente sobre él, esto es, que la lengua se haga dulce o amarga, sino por una cualidad previa en la que se fundamenta el sabor, esto es, la humedad, que sería el objeto del tacto. Artículo 4. Los sentidos interiores. ¿Están o no están distinguidos correctamente? Lat. Objeciones por las que parece que los sentidos interiores no se distinguen correctamente. 1. Lo común no se opone a lo propio. Por lo tanto, el sentido común no debe ser enumerado entre las facultades interiores sensitivas, al margen de los sentidos externos propios. Para lo que le es suficiente al sentido propio, no es necesario añadir una facultad aprehensiva interior, pero para juzgar lo sensible, son suficientes los sentidos propiamente tales y externos, ya que cada sentido juzga su objeto propio. Igualmente, también parecen suficientes para percibir sus actos, pues al ser la operación del sentido algo intermedio entre la potencia y el objeto, parece que la vista puede percibir mejor su propia visión, por estar cerca, que el color. Lo mismo puede decirse de los otros sentidos. Por lo tanto, no fue necesario establecer una potencia interior llamada sentido común. Según el filósofo, la fantasía y la memoria son pasiones de la raíz sensitiva, pero una pasión no se opone a su sujeto. Por lo tanto, la memoria y la fantasía no deben ser consideradas como potencias al margen de los sentidos. El entendimiento depende del sentido menos que cualquier otra potencia de la parte sensitiva, pero el entendimiento no conoce nada a no ser tomándolo de los sentidos. Por eso se dice en I Posteriorum que, a quienes les falta un sentido, les falta una ciencia. Por lo tanto, mucho menos debe admitirse una potencia de la parte sensitiva destinada a recibir las intenciones que no percibe el sentido y que suele ser llamada estimativa, el acto de la potencia cogitativa, consistente en comparar, componer y dividir, y el acto de la reminiscencia, consistente en emplear un determinado silogismo analítico, no dista menos de los actos de la estimativa y de la memoria, que lo que dista el acto de la estimativa de la fantasía. Por lo tanto, o la cogitativa y la reminiscencia deben ser consideradas como potencias distintas de la estimativa y de la memoria, o la estimativa y la memoria no deben ser consideradas como potencias al margen de la fantasía. Sia, Agustín en 12 Supergen, Adlit, establece 3 géneros de visión: la corporal, realizada por el sentido; la espiritual, realizada por la imaginación o la fantasía; y la intelectual, realizada por el entendimiento. Por lo tanto, no hay ninguna potencia interior intermedia entre el sentido y el entendimiento, a no ser sólo la imaginación. Contra esto, está el hecho de que Avicena, en su libro de Anima, establece 5 potencias sensitivas interiores: el sentido común, la fantasía, la imaginación, la estimativa y la memoria. Respondo: como quiera que la naturaleza no falla en lo necesario, es preciso que el alma sensitiva disponga de tantas operaciones cuantas sean requeridas para la vida del animal perfecto, y cuantas de entre dichas acciones no puedan ser reducidas a un solo principio, requerirán distintas potencias, ya que la potencia del alma no es más que el principio próximo de la operación del alma. Hay que tener presente que para la vida del animal perfecto se precisa no solamente que perciba la realidad presente sensible, sino también la ausente. De no ser así, como quiera que el movimiento y la acción del animal siguen a una percepción, el animal no se movería para buscar cosas lejanas. Esto va contra lo que podemos observar, de modo especial en los animales de movimiento progresivo, que se mueven para conseguir algo lejano y que han percibido. Por lo tanto, es necesario que el animal, por medio del alma sensitiva, reciba no sólo las especies de los objetos sensibles que le alteran, sino también que los pueda recibir y conservar.
Pero recibir y conservar en los seres corporales es algo que se atribuye a principios distintos. Ejemplo, los cuerpos húmedos reciben bien y conservan mal, y los secos al revés. Por lo tanto, como la potencia sensitiva es acto de un órgano corporal, es necesario que sean distintas la potencia que recibe y la potencia que conserva las especies de lo sensible. Por otra parte, hay que tener presente que, si el animal solo se moviera por lo que deleita o mortifica los sentidos, no sería necesario atribuirle más que la aprehensión de las formas sensibles que le produjeran deleite o repulsa, pero es necesario que el animal busque unas cosas y huya de otras, no sólo porque le sean convenientes o perjudiciales al sentido, sino también por otras conveniencias, utilidades o perjuicios. Ejemplo, la oveja, al ver venir el lobo, huye, no porque la figura o el color del lobo sea repulsiva, sino porque el que viene es un enemigo de su propia naturaleza. El pájaro recoge pajas no para tener un placer, sino porque son útiles para la construcción de su nido. Para hacer eso, es necesario que el animal pueda percibir esas intenciones que no percibe el sentido exterior. Además, es preciso que en él exista un principio propio para dicha percepción, ya que la percepción de lo sensible proviene de la alteración del sentido, cosa que no ocurre con la percepción de las intenciones. Por lo tanto, para recibir las formas sensibles se tiene el sentido propio y el común, de cuya distinción hablaremos inmediatamente. Ad 1. Tú. Para retener y conservar se tiene la fantasía o imaginación, que son lo mismo, pues la fantasía o imaginación es como un depósito de las formas recibidas por los sentidos. Para percibir las intenciones que no se reciben por los sentidos, se tiene la facultad estimativa. Para conservarlas, se tiene la memoria, que es como un archivo de dichas intenciones. Por eso, los animales recuerdan lo que es nocivo o conveniente. También la misma razón de pasado, considerada por la memoria, entra dentro de las intenciones. Hay que tener presente que, en lo que se refiere a las formas sensibles, no hay diferencia entre el hombre y los otros animales, ya que son alterados de la misma manera por los objetos sensibles exteriores, pero sí hay diferencia en lo que se refiere a las intenciones, ya que los animales las perciben solo por un instinto natural, mientras que el hombre las percibe por una comparación. De este modo, lo que en los otros animales es llamada facultad estimativa natural, en el hombre es llamada cogitativa, porque descubre dichas intenciones por comparación. Por eso es llamada también razón particular, a la que los médicos le asignan un determinado órgano, que es la parte media de la cabeza, y, así, compara las intenciones particulares como la facultad intelectiva compara las universales por lo que se refiere a la memoria. El hombre no solo tiene memoria como los demás animales por el recuerdo inmediato de lo pasado, sino que también tiene reminiscencia, con la que analiza silogísticamente el recuerdo de lo pasado atendiendo a las intenciones individuales. Avicena admite una quinta potencia, intermedia entre la estimativa y la imaginación, que une y divide las imágenes. Ejemplo, con la imagen de oro y la imagen de monte, formamos la imagen de un monte de oro que nunca hemos visto. Pero esta operación no es observable en los animales, y en el hombre, para realizarla, es suficiente la potencia imaginativa. Esto mismo dice Averroes en un libro titulado De Sensu et Sensibilibus. Por lo tanto, no hay necesidad de admitir más que cuatro potencias interiores de la parte sensitiva: el sentido común, la imaginación, la estimativa y la memoria. A las objeciones, 1. El sentido interior es llamado común, no por una atribución genérica, sino como la raíz y principio de los sentidos externos. 2. El sentido propio juzga el objeto sensible que le es propio, distinguiéndolo de otras cualidades que caen también bajo el campo del mismo sentido, discerniendo lo blanco de lo negro o de lo verde. Pero ni la vista ni el gusto pueden distinguir lo blanco de lo dulce, ya que para distinguir entre dos cosas es necesario que se conozcan las dos. Por eso, es necesario que al sentido común le corresponda el juicio de discernimiento, pues a él se dirigen como a su término las aprehensiones de los sentidos, y también le corresponde percibir las intenciones de los sentidos,
como cuando alguien ve, pues a esto no llega el sentido propio, el cual no conoce más que la forma de lo sensible por la que es alterado, y en cuya alteración se consuma la visión, de la que se sigue otra alteración en el sentido común, que es el que percibe la visión misma. 3. Así como una potencia surge del alma por otra potencia, como dijimos anteriormente, Kyo, Sita, 7, así también el alma es sujeto de una potencia por otra. En este sentido, imaginar y recordar son llamadas pasiones de la raíz sensorial. 4. Aun cuando la acción del entendimiento se origine en los sentidos, sin embargo, en lo aprehendido por los sentidos, el entendimiento conoce muchas cosas que el sentido no puede percibir. Igualmente ocurre con la potencia estimativa, aunque en menor escala. Ches, lo sublime que tienen las potencias cogitativa y memorativa en el hombre no se debe a lo que es propio de la parte sensitiva, sino por cierta afinidad y proximidad a la razón universal que repercute sobre ellas. De este modo, no son facultades distintas, sino la misma, aunque más perfectas de lo que lo son en los otros animales. 6. Agustín llama visión espiritual a la que se realiza por medio de las imágenes de los cuerpos estando los cuerpos ausentes. Por eso resulta claro que es común a todas las aprehensiones internas.